¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. La elección de Robert Prevost para ocupar la sede de Pedro, el actual Papa León XIV, fue para muchos como una bocanada de aire fresco en la Iglesia Católica. En los últimos años del pontificado del Papa Francisco fueron de mucha polémica, de muchas controversias, de mucha confusión también. Y bueno, hoy la tormenta parece haber pasado, en cierto modo, por lo menos lo grueso de la tormenta. Sigue habiendo algún resabio de tiempos pasados, pero en aquellos momentos creo que muchos de los que nos dedicamos, muchos de los que dedicamos parte de nuestro tiempo al apostolado de la opinión pública, no pudimos evitar preguntarnos qué es lo mejor, callar o hablar. Bueno, sobre eso vamos a hablar un poco hoy. Callar ante hechos controversiales y polémicos dentro de la iglesia siempre es tentador, porque si uno se limita a hablar de lo mucho bueno, bello y verdadero que hay en la iglesia, que hay en su historia, que hay en su doctrina, en el testimonio de muchos católicos que vivieron a lo largo de los años, raramente recibirá críticas, todos serán alabanzas. Uno tendrá aseguradas muchas palmaditas en el hombro, como habitualmente se dice. ¿A quién no le gustaría, además, pasar horas y horas escribiendo sobre las maravillas que hizo nuestro Señor en la tierra, narrando historias de conversiones, de milagros, de santos, de nuestro tiempo, de otros tiempos? El problema es que la vida real no es todo color de rosa. A veces se propagan errores que confunden, y confunden a los que no saben, o a los que tienen menos conocimiento, a los más débiles. Y cuando ello ocurre, bueno, alguien tiene que hablar. ¿Cómo decidir si somos nosotros los que debemos hablar o si tienen que hablar otros? Bueno, ahí hay un punto también importante para discernir bien, correctamente, lo que debemos hacer. Creo que cuando la corrección ya la hizo otra persona, con más autoridad, con más conocimientos, con más años, con más jerarquía, por lo general conviene callar y rezar, fenómeno. En lugar de machacar el error, muchas veces lo que realmente conviene es difundir la sana doctrina. En lugar de marcar dónde estuvo el error, hablar de dónde está la verdad, cuál es la verdad sobre determinado tema que es polémico, que está en discusión, y bueno, repetir y repetir y repetir la verdad. Es algo que es muy bueno, muy necesario, es positivo. Eh, y bueno, conviene difundir esa sana doctrina procurando ahogar el mal en abundancia de bien. Es un principio muy bueno de acción de los católicos. Pero también a veces es necesario, no hay más remedio que denunciar lo que está mal. Porque como dijimos más de una vez, ahogar el mal en abundancia de bien también puede interpretarse como ahogar los errores y las mentiras o los gritos de los que yerran y mienten, difundiendo en alta y clara voz la verdad. ¿Cuándo? Bueno, criterios cuando nadie dice nada. Cuando callar otorga credibilidad al error. Cuando se pone en riesgo la fe de los sencillos, perplejos ante las ambigüedades o los errores de quienes tienen el deber de enseñar. Cuando los medios celebran ciertos errores como si de ayornamiento se tratara, porque a ver, el tema no está solo en quien dice un error o comete un error o dice algo que está mal, sino en los medios que difunden eso y que muchas veces hay que contestarle directamente también a los medios. Eh, También hay que hablar cuando por miedo a herir o por las posibles consecuencias, por temer las posibles consecuencias, callan hasta quienes se han entrenado para defender la fe sin levantar la voz. Que hay y a veces callan.
Si soy testigo de un crimen, algo tengo que hacer. No me puedo quedar quieto mirando cómo ocurren las cosas, cómo le roban a una viejita o cómo... eh, si en el momento puedo hacer algo para evitarlo, tengo que hacerlo. Gritar, llamar a la policía, tirarle una pedrada al ladrón. No sé, mi deber es hacer algo. Bueno, del mismo modo, cuando los medios celebran de forma atronadora presuntos cambios en la doctrina católica, algo hay que hacer. Eso ocurrió con Fiducia Supplicans. Ocurrió también hace muy poco con la entrada por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro de un grupo de peregrinos, entre comillas, que fueron a celebrar el presunto jubileo LGBT, presunto. Alguien debe decir algo. O tiene que difundir lo que otros dijeron. Difundir también lo que otros con mayor autoridad dijeron sobre un tema también es perfectamente válido. Pero hay momentos en los que no se puede callar, precisamente para no confundir a los más débiles, para no confundir a los que no saben, para no confundir a los sencillos. Es necesario decir o hacer algo y no ensayar increíbles y ridículas contorsiones intelectuales a fin de lograr la cuadratura del círculo, ¿no? Para que ciertos documentos terminen diciendo lo que no dicen, o para que ciertas acciones se interpreten de forma ridículamente benévola. Hay que juzgar los hechos y no está mal juzgar los hechos. El tema es que no tenemos que juzgar intenciones, ya vamos a hablar un poco más de eso. Quizás sea bueno preguntarnos, además, si nuestro Señor Jesucristo, a quien decimos que procuramos imitar, cayó ante los errores de las autoridades religiosas de su tiempo. Si bien se sometió al juicio de los jefes judíos, varias veces los amonestó y los increpó con palabras durísimas. Les dijo necios y ciegos, les dijo hipócritas sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Les dijo serpientes, raza de víboras. ¿Cómo podéis escapar de la condenación del infierno? Les dijo insensatos. En una ocasión les dijo, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Y en otra ocasión encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Yo siempre digo, cuando algunos también a veces un poco entusiasmados de más me citan este pasaje, no, porque nuestro Señor hizo un látigo de cuerdas, sí, pero derribó las mesas de los cambistas, no le pegó con el látigo a los cambistas, hay que leerlo bien también, ¿no? Pero bueno, pero es necesario actuar. Porque nuestro Señor actuó porque era bueno, pero no era buenista, como a veces se le pinta. Yo creo que debió tener una personalidad muy distinta de la del Cristo que se representa en esta serie de Chosen, que a algunos les gusta mucho, a mí personalmente no. A nuestro Señor no le temblaba la mano al momento de corregir. Lo hacía sin complejos, con la autoridad de Dios, sin pensar en el qué dirán. No le importaba lo que fueran a decir de él. Tampoco le importaba que terminó crucificado. En tanto Dios, Jesús, conocía los corazones de los hombres y por eso hizo juicios y utilizó adjetivos que probablemente nosotros jamás utilizaremos porque nosotros no sabemos, no conocemos las intenciones de otros. Él sí las conocía por Dios, por ser Dios. Pero bueno, tenemos que juzgar hechos. No solo podemos, debemos juzgar hechos, porque si no, bueno, esto lo dejo de lado, no lo miro, voy y me pongo a rezar, sí, fenómeno, pero a ver, las cosas pasan y hay que separar la paja del trigo. Capaz que hay que esperar hasta la cosecha, pero en algún momento hay que separar la paja del trigo.
Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar, dice el libro del Eclesiastés. Acertar cuándo y cómo hacerlo es siempre un desafío. En ocasiones es un arte. Siempre es necesario, en ocasiones también es necesario y a veces es riesgoso. Porque no estamos libres de que en alguna ocasión se nos vaya la boca. No por lo que nos puedan condenar o lo que nos puedan hacer o lo que nos puedan cancelar, sino porque a veces podemos cometer algún pecado quizá de falta de caridad o que eso es lo que más nos tiene que preocupar. No es callar o hablar por el que dirán, es callar o hablar para no cometer un pecado de falta de caridad. Eso es lo que tenemos que cuidar. Pero muchas veces el tema es que la caridad mayor precisamente está en que los sencillos, los que saben menos, los que tienen menor formación, los que se dejan llevar a veces por las noticias, pueden terminar creyendo cosas erróneas porque nadie dijo nada. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y bueno, tenemos algunos criterios de sentido común. Por ejemplo, el Señor, el ejemplo del Señor es un criterio. Bueno, Él nos dijo, nos mostró en los momentos en los que habló. También contamos con la gracia de Dios. Y también creo que vale, por si se nos va la boca, aquel consejo, aquel criterio que Cervantes pone en boca de Quijote. Dice así: bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta entre dos extremos, viciosos como son la cobardía y la temeridad. Pero menos mal será que el que es valiente toque y suba al punto de temerario, que no que baje y toque en el punto de cobarde. Bueno, si te gustó el video, hoy es hasta aquí lo que te quería comentar. Si te gustó el video podés suscribirte, activar la campanita, reenviárselo a tus amigos, ponerle me gusta. Gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.